Descubrí que el padre de mi hijo no es mi marido. La verdad destruyó todo. Mi nombre es Karina, y hace unos años mi vida dio un vuelco cuando supe la terrible verdad. Mi esposo Andrés y yo estuvimos casados 5 años y tuvimos un hijo maravilloso, Mateo. Siempre creí que nuestra familia era fuerte, que Andrés y yo estábamos bien. Pasamos por dificultades, pero yo creía que nuestra relación era fuerte y llena de confianza. Pero un día me enfrenté a un secreto que destruyó todo en lo que creía. El padre de mi hijo no es mi marido. Todo empezó de forma tan normal que ni siquiera podía imaginar cuánto cambiaría mi vida este día. Mateo tenía 3 años y decidimos hacernos un examen físico de rutina. Una prueba de rutina que se realiza a niños de su edad. Andrés y yo nos tomamos el día libre y fuimos a la clínica, sin sospechar que esta visita se convertiría en un punto de inflexión en nuestras vidas. Durante el examen, el médico sugirió realizar una prueba genética para descartar enfermedades hereditarias. Nada inusual, solo una precaución de rutina. Estuve de acuerdo sin darle mucha importancia. Fue uno de esos momentos en los que simplemente sigues las recomendaciones estándar sin esperar nada inesperado. Los primeros días tras la prueba fueron tranquilos. Vivíamos una vida normal, reíamos, jugábamos con Mateo, hacíamos planes para el futuro. Pero al cabo de unos días todo cambió. Ese día llegaron los resultados de las pruebas y abrí la carta sin ningún entusiasmo, esperando ver el habitual informe médico. Pero lo que vi me hizo caer el suelo bajo mis pies. La prueba demostró que Andrés no podía ser el padre biológico de Mateo. Mi corazón se detuvo. Lo primero que me vino a la mente fue un error. Esto no puede ser verdad. Volví a llamar a la clínica esperando algún tipo de explicación o problema técnico, pero el resultado fue confirmado. El mundo a mi alrededor comenzó a colapsar. Al instante, como en un flashback, surgió un recuerdo que había intentado olvidar. Hace 2 años, en una fiesta de empresa, tuve un contacto fugaz con Javier, un compañero de trabajo. Fue un error del que nunca le conté a nadie. Yo mismo quería olvidarlo como un incidente desafortunado. Luego me aseguré de que era solo un momento de debilidad que no cambió nada en mi vida. Pero ahora me di cuenta de que este momento tenía graves consecuencias que ni siquiera sospechaba. La realidad me golpeó como una ola. Sentí un dolor sordo en el pecho. Todo este tiempo viví con la confianza de que Andrés era el padre de Mateo, que nuestra familia era fuerte, que había corregido mi error sin siquiera sacarlo a la superficie. Pero ahora esta verdad oculta ha salido a la luz, destruyéndolo todo. La prueba confirmó lo que más temía. Andrés no era el padre biológico de nuestro hijo. Y ahora me enfrentaba a una verdad que no podía ignorar. En ese momento me di cuenta de que no solo estaba equivocado, había construido toda nuestra vida sobre un secreto que estaba a punto de destruirlo todo. En ese momento estaba literalmente paralizado. Mi cuerpo se congeló, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía creer lo que estaba leyendo. Parecía una especie de sueño absurdo. El primer pensamiento es un error. El laboratorio debe haber mezclado las muestras o debe haber habido algún tipo de problema técnico. Pero cuanto más miraba los resultados, más claramente lo entendía. Esto no fue un error. Mi voz interior comenzó a gritar más fuerte, recordándome lo que con tanto esfuerzo intenté olvidar. Empecé a recordar el pasado y resurgió un incidente que había enterrado deliberadamente en mi memoria, como un barco hundido que se eleva repentinamente desde las profundidades. Hace 2 años tuve una conexión fugaz con Javier, mi compañero de trabajo. Fue un hecho aislado, que inmediatamente consideré un gran error. Luego rápidamente suprimí este recuerdo, convenciéndome de que no afectaría mi vida. Nunca le conté esto a Andrés porque estaba seguro de que este episodio era insignificante y que nuestra familia no sufriría por mi debilidad. Pero ahora, con los resultados de la prueba en mis manos, todo quedó claro. La verdad fue mucho más dolorosa de lo que hubiera imaginado. Javier, no Andrés, era el padre biológico de mi hijo. Este hecho fue como un martillo, rompiendo todo el panorama que había estado construyendo durante años. Pensé que había superado esos momentos que me causaban vergüenza y dolor, pero ahora me di cuenta de que este pasado no solo había regresado, sino que había destruido los cimientos de mi vida. No podía respirar. Los pensamientos corrían salvajemente por mi cabeza. ¿Cómo podía estar tan equivocado? ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? Todos mis intentos de suprimir este recuerdo dieron como resultado que regresara con una fuerza aterradora. Ya no podía esconderme de la verdad. Javier, no Andrés, era el padre de Mateo. Y ahora me enfrentaba a una realidad insoportable. Tenía que decirle a mi marido, que amaba a nuestro hijo, que su hijo no era suyo. Durante mucho tiempo no pude decidirme a contárselo a Andrés.
Cada día el sentimiento de culpa se hacía más intenso. Cada minuto que pasé con él y Mateo me recordaba el enorme secreto que se cernía sobre mí, destruyéndome por dentro. Vi cómo Andrés abrazaba tiernamente a nuestro hijo, lo orgulloso que estaba de cada pequeño logro, y esto solo profundizó mi sufrimiento. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros, y su amor sincero por Mateo llenó mi corazón de un dolor insoportable. Entendí que en cuanto le dijera la verdad, todo lo que habíamos construido se derrumbaría. Pero ya no tenía sentido seguir viviendo así. Una noche, cuando Mateo ya dormía, me senté en la cocina, incapaz de soportar más esa carga. Andrés se acercó a mí, al notar mi preocupación, y me preguntó: «Karina, ¿estás bien? Ya hace varios días que no eres tú misma». Me temblaron las manos y no pude contener las lágrimas. Las palabras parecieron atorarse en mi garganta, pero sabía que ese era el momento en el que ya no podía permanecer en silencio. «Andrés, tenemos que hablar», susurré, apenas encontrando fuerzas para mirarlo a los ojos. Se sentó frente a mí, con el rostro tenso por la ansiedad. «¿Qué pasó? Me estás asustando». Respiré hondo y, sintiendo que el corazón se me encogía de miedo, comencé. «¿Recuerdas cuando Mateo y yo fuimos al médico? Nos hicimos una prueba genética». Andrés asintió, pero su rostro se volvió aún más preocupado. «Sí, ¿y las pruebas? ¿Está todo bien con Mateo?» «Sí, Mateo está bien». Continué sintiendo que me faltaba el aire, pero los resultados mostraron algo terrible. La prueba confirmó que tú no puedes ser su padre biológico. En ese momento, el silencio llenó la habitación. Andrés permaneció inmóvil, como si intentara digerir mis palabras. Vi que su rostro empezaba a cambiar, del desconcierto al dolor. ¿Qué quieres decir, Karina?», preguntó, con la voz temblorosa, como si no creyera haber oído correctamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Ya no podía evitar la verdad. Hace 2 años, tuve una relación corta con Javier, mi colega. Fue una vez, y pensé que todo había quedado en el pasado. Pero ahora entiendo que él es el padre biológico de Mateo. Andrés se levantó bruscamente y la silla retrocedió con un rugido. Sus ojos estaban llenos de rabia y dolor. «¿Estás diciendo que todos estos 3 años he estado criando al hijo de otra persona?». Su voz estaba llena de resentimiento e indignación. «¿Cómo pudiste? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Tenía miedo, no sabía cómo. Intenté explicarle, pero él me interrumpió. «Me hiciste creer que Mateo es mi hijo. Lo amaba, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él, y tú», agitó la mano, como si no pudiera expresar todo el torbellino de emociones que lo invadía. Sus palabras cortaron lo más profundo y no pude encontrar nada para aliviar su dolor. Sabía que había destruido su mundo, que nunca podría recuperar la confianza que él tenía en mí. «Andrés, lo siento, no era mi intención que terminara así», susurré, pero mi disculpa parecía vacía. Se quedó allí, perdido, sin saber qué hacer. Vi cómo su amor por Mateo y la traición que acababa de vivir lo desgarraban por dentro. «Necesito irme», dijo en voz baja, tratando de contener las lágrimas. «No puedo estar aquí». Y con estas palabras salió de casa, dejándome en absoluto silencio, en un mundo que yo mismo había destruido. Andrés estaba furioso. Gritó sin creer que yo pudiera hacer esto, que lo escondí todo el tiempo mientras él criaba a Mateo, pensando que ese era su hijo. Para él, esto no fue solo una traición, fue la destrucción de su paternidad. Gritó que lo había privado del derecho a saber la verdad, que lo había engañado en las cosas más importantes. Su ira fue devastadora, pero aún más devastador fue el silencio que siguió. Después de que Andrés se fue de casa, el mundo que me rodeaba pareció colapsar. Me senté en la habitación de Mateo, viéndolo dormir plácidamente, y no pude contener las lágrimas. Las palabras de Andrés resonaron en mi cabeza. «Me traicionaste, destruiste a nuestra familia». No sabía cómo vivir más con esta verdad, con esta carga terrible que ahora no podía ocultar. Mi vida estaba en ruinas y en ese momento me sentí completamente sola. Susurré en voz baja: «Mateo, ¿cómo podría? ¿Cómo no ser su hijo?». Las lágrimas corrían por mis mejillas, y en ese momento todo parecía insoportable. Al escuchar mi susurro, Mateo comenzó a dar vueltas y vueltas mientras dormía. Me acerqué, me senté junto a su cuna y le acaricié la cabeza en silencio. «¿Cómo pude traicionar a tu padre? ¿Cómo pude cometer semejante error?». Hablé como si estuviera tratando de encontrar la respuesta por mí mismo, pero sabía que ninguna explicación aliviaría mi dolor.
Mateo siguió durmiendo, sin darse cuenta de que su madre estaba aplastada por un peso de culpa. Él era mi hijo y lo amaba más que a nada en el mundo, pero ahora cada vez que lo miraba me destrozaba. No podía ignorar el hecho de que su padre biológico era otra persona, no Andrés. Sonó el teléfono y salté. Era Andrés. Me quedé paralizada por un momento, temerosa de escuchar su voz. «Hola», susurré, respirando con dificultad por la tensión. «Karina, no puedo simplemente irme», dijo con dolor en su voz. Yo no puedo creer lo que pasó. Mateo no es mi hijo, pero ¿qué hago ahora con esta verdad que no sé cómo seguir viviendo? Su voz estaba llena de confusión y sentí su dolor entrelazado con el mío. Ambos estábamos atrapados en esta terrible verdad. «Andrés, no hay nada que pueda decir para aliviar tu dolor», respondí, tratando de sobrellevar mis emociones. «Cometí un terrible error y ahora lo estoy pagando, pero tú siempre has sido el mejor padre para Mateo y no sé qué hacer sin ti». «Yo tampoco lo sé, Karina. Lo amo. Lo crié como a mi hijo. Pero ahora todo ha cambiado». Suspiró profundamente y sentí como esa pesadez se transmitía a mí. «Fuiste su padre desde el primer día», continué, tratando desesperadamente de encontrar las palabras. «La biología no cambia lo que hiciste por él, como lo amaste. Pero esto lo cambia todo para mí», interrumpió bruscamente, con la voz temblorosa de emoción. «Me privaste del derecho a la verdad. Me dejaste en la oscuridad, y eso lo arruinó todo». Hubo silencio por un momento. No supe qué decir y él también guardó silencio, digiriendo la situación. «Yo no sé si puedo perdonarte, Karina», dijo finalmente Andrés, con la voz llena de dolor. «Pero Mateo no es su culpa. Es un niño que no eligió quiénes eran sus padres. Yo solo necesito tiempo». «Entiendo», respondí, conteniendo las lágrimas con dificultad. «No te pido que me perdones ahora, solo te pido. No te vayas del todo. No dejes a Mateo». «No puedo darte una respuesta en este momento», dijo en voz baja, «pero lo pensaré. Es solo que necesito descubrirme a mí mismo». Y dicho esto colgó, dejándome en silencio. Regresé a la cuna de Mateo con el corazón hecho pedazos. Entendí que nuestra familia nunca volvería a ser la misma, pero aún esperaba que Andrés pudiera encontrar la fuerza dentro de sí mismo, al menos para Mateo. Susurré en voz baja, volviéndome hacia mi hijo dormido. «No sé qué pasará después, pero haré todo lo posible para hacerte feliz. Intentaré arreglar esto, aunque no estoy seguro de que sea posible». Cada día se me hacía más y más difícil. Mateo era mi hijo, lo amaba, pero ahora, cada vez que lo miraba, me desgarraban sentimientos encontrados. Tenía miedo de que Andrés nunca regresara, que nuestra familia fuera destruida para siempre. Pero fue aún más aterrador darse cuenta de que Mateo, sin saberlo, algún día podría enfrentarse a la misma verdad. Entendí que se trataba de un secreto que no podía ocultarse para siempre. Han pasado varias semanas desde aquella noche en que Andrés supo la verdad. Apenas nos comunicábamos y todos los días esperaba que él solicitara el divorcio. Pero un día llamó y se ofreció a reunirse. Ya no había ira en su voz, pero sentí que esta sería nuestra última conversación. Nos reunimos en un café y él inmediatamente se puso manos a la obra. «Todavía te amo, Karina», comenzó. «Pero no sé si puedo vivir con el hecho de que Mateo no es mi hijo. Necesito tiempo para procesar todo». Lo entendí. Sugirió que nos tomáramos un descanso, viviéramos separados y nos comprendiéramos a nosotros mismos. Sabía que estaba dividido entre su amor por Mateo y el dolor que yo le había causado. Fue su decisión darse la oportunidad de ver si podía aceptar a Mateo como suyo, a pesar de la verdad biológica. Andrés y yo no nos divorciamos, pero nuestra relación cambió para siempre. Después de varias semanas de silencio y reflexión, finalmente regresó a casa, pero ya no era el Andrés que conocí antes. Nos sentamos a la mesa de la cocina y el silencio entre nosotros era tenso. «No sé cómo vivir con esto», comenzó, mirándose las manos. «Pero no puedo simplemente alejarme y dejar a Mateo. Lo amo, Karina, y aunque no es mi hijo de sangre, es mío de vida». Lo miré, mi corazón temblaba de esperanza. «Andrés, sé que esto es difícil y no espero que te olvides de todo», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «Pero tienes razón. Mateo es tu hijo. Lo criaste, lo amaste desde el primer día». Andrés levantó los ojos, lleno de duda y dolor. «Cambia, Karina. Cambia todo». Pensé que conocía a mi familia y ahora todo lo que sabía era mentira. Pero yo
No puedo dejarlo. Sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos, pero me contuve. Podemos empezar de nuevo, susurré, podemos hacer esto por él. Andrés suspiró profundamente y se volvió hacia la ventana. No estoy segura de poder, Karina. No estoy segura de poder olvidar esto alguna vez. Pero haré todo lo posible para que Mateo no sienta este dolor. Para él, siempre seré el mejor padre que era antes. ¿Te quedas?, pregunté en voz baja, temiendo escuchar una negativa. Yo me quedo, dijo, aunque su voz estaba llena de dudas. Pero no será fácil. Ya nada será igual que antes. Ambos sabíamos que ahora había un abismo entre nosotros que no era fácil de cruzar. Regresó por Mateo, pero nuestra relación quedó completamente destruida. Lo intentamos construir algo nuevo, pero cada paso fue un recordatorio de que ya no somos quienes éramos antes. Mateo aún no sabía que Andrés no era su padre biológico. Era una verdad que algún día saldría a la luz, pero por ahora no sabíamos cómo ni cuándo decírselo. Un día Andrés me preguntó: ¿cuándo crees que deberíamos decirle a Mateo? Él tiene derecho a saberlo. No lo sé, respondí. Cuando él esté listo, cuando nosotros estemos listos. Andrés asintió, pero vi duda en sus ojos. La familia no es solo biología, Karina, es una elección, pero ¿cómo percibirá Mateo esta verdad cuando se entere? Suspiré. No podemos predecir su reacción, pero podemos apoyarlo, no importa lo difícil que sea. Tú tomaste la decisión de quedarte, y eso significa más que sangre. Él crecerá sabiendo que tiene un padre que lo ama, sin importar nada. Andrés guardó silencio. Su mirada estaba dirigida a algún lado, como si estuviera pensando en el futuro. Quiero creer que puedo aceptar esto y que Mateo puede, dijo finalmente. Ambos entendimos que el camino que elegimos sería largo y difícil. Nuestra familia ya no era la imagen perfecta que parecía. Pero el amor y la familia no siempre son perfectos. Estas son decisiones difíciles y dolorosas que ponen a prueba nuestra fuerza. Esta historia me enseñó que la verdad puede destruir todo hasta los cimientos. Pero también puede ofrecer una oportunidad de recuperación si la gente está dispuesta a luchar por lo que realmente importa. Decidimos darnos una segunda oportunidad. Ahora sabíamos que cada día requeriría esfuerzo. Pero estábamos dispuestos a seguir este camino, por el bien de Mateo, por el bien de la familia que decidimos salvar, a pesar de todas las dificultades. Podemos manejarlo, dije, mirando a Andrés, y por primera vez en mucho tiempo vi un rayo de esperanza en sus ojos. Lo intentaremos, respondió en voz baja, para Mateo. Y así, paso a paso, comenzamos a reconstruir nuestras vidas, sabiendo que el camino hacia la recuperación sería largo, pero aún posible. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!